¿Qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Luis Daniel Retana. Soy ingeniero de cuenta en VMware México. Y hoy vamos a repasar un poco acerca de vSphere 7 with Kubernetes. Vamos a revisar arquitectura, los componentes y cómo que estos componentes se comunican para poder trabajar. Al final de la presentación tendremos una demostración gráfica de cómo es que se hacen estas configuraciones y cómo es que se ve ya en un ambiente productivo. Así que empecemos. Para poder trabajar con Kubernetes en vSphere, lo hacemos a través del Supervisor Cluster. Este Supervisor Cluster es el que nos va a poder habilitar las funcionalidades de Kubernetes, todo el tema del control plane. Pero para poderlo realizar, al vCenter le inyectamos ciertas características para poder levantar ese clúster. Si hacemos un zoom in a lo que es el vCenter, podemos ver más específicamente cuáles son esas características. Por ejemplo, primero tenemos el Supervisor Control Plane Image, que es la imagen de nuestro nodo de control que va a vivir en los SX como una máquina virtual y se generan cuando se levanta el clúster, el Supervisor Cluster o el clúster de supervisión. De igual manera tenemos el Spherelet Bundle, que son unas VIPs que se le van a instalar a los SXI para poder trabajar como worker nodes en Kubernetes. Tenemos todo lo que es el Workload Platform Service, que es el que expone las APIs de REST para poder trabajar con los namespaces. Más adelante, cuando estemos en la demostración, platicaremos qué son los namespaces. De igual manera, tenemos el Token Exchange Service, que es un servicio fundamental, ya que soporta la autenticación entre Kubernetes y el Single Sign-On de vCenter. Cuando nosotros hacemos login al Single Sign-On del vCenter, este genera un token en formato SAML. Y lo que hace el Token Exchange Service es que ese token SAML lo convierte en un token JWT. Este token es el que utiliza Kubernetes nativamente. Ya que se generó este cambio del token, se guarda en el archivo de configuración, en el kubectl del usuario, para que este sea utilizado en futuros accesos. Por último, tenemos los client bindings de Kubernetes, que es el servicio que sabe hablar la API de Kubernetes. Esto nos permite que dentro del cliente de vSphere podamos ver información de Kubernetes. Hablando un poco de lo que es Spherelet, si algunos de ustedes ya están familiarizados con los términos de Kubernetes, es un poco diferente a cómo trabaja Kubelet, que es el formato nativo de Kubernetes. Spherelet se divide en dos partes, el que va instalado en el SXI, que es el que vemos en la imagen, o el Spherelet Agent que va instalado, por así decirlo, o corre dentro de los pods nativos. El Spherelet que va sobre los SXI se encarga de la configuración del nodo, de iniciar los pods, monitorear los pods y la interacción con el proxy. El Spherelet Agent que va dentro del pod se encarga del ciclo de vida del contenedor, de las pruebas del contenedor y la interacción con el contenedor. Si hacemos de igual manera un zoom in a lo que es nuestra máquina de control, que es el que vemos como Control Plane VM, podemos ver que de igual manera tiene ciertas características y que no todas esas características son Kubernetes 100%. Por ejemplo, esa máquina virtual de control tiene el plugin de NSX, que es el que interactúa con los objetos de NSX y los vigila para que se cumpla el estado deseado dependiendo de cómo se declararon en el archivo de configuración que se despliega a través de Kubernetes. De igual manera, tenemos el Cloud Native Storage, que es el driver que se comunica con la API del vCenter para el almacenamiento.
Un ejemplo, cuando nosotros hacemos un Persistent Volume Claim en Kubernetes, este driver es el que platica con el vCenter para hacer esa configuración en el almacenamiento. De igual manera tenemos el Scheduler Extension, que es el que interactúa con DRS de vSphere, traduce lo que le comparte el Kube Scheduler para que DRS o DRS pueda entender esas funciones y que se elija el nodo para hacer el despliegue del pod. De igual manera tenemos el proxy de autenticación, que es que expone la API de login y redirige las llamadas de API. Por ejemplo, en la imagen vemos que el usuario está haciendo una llamada a través del Kube Control, está haciendo un login a lo que es el Supervisor Cluster, y esta API, este Authenticating Proxy, lo que va a hacer, va a redirigir ese Kube Control vSphere Login al PSC del vCenter para que se haga el Single Sign-On. Esa máquina virtual del control plane está configurada con dos virtual NICs. Una virtual NIC va conectada a la red de management y la otra virtual NIC va conectada al tráfico o a la red de los pods nativos. Algo que cabe mencionar es que vSphere 7 with Kubernetes no puede funcionar sin NSX. Por eso es que la forma de distribución comercial de vSphere 7 with Kubernetes es a través de VMware Cloud Foundation, que es la solución o la suite de VMware que incluye vSphere, incluye NSX e incluye vSAN. Ya que nosotros tenemos desplegados esas características, ya podemos empezar a hacer el despliegue de nuestros pods. En vSphere 7 with Kubernetes hay dos tipos de pods. Hay tipos de pods de aplicación y pods de servicio. Ejemplo, ¿qué está conformado un pod de aplicación? Un pod nativo de aplicación, primero tiene nuestro motor de contenedores que se llama CRX. Es el motor que nosotros ocupamos. Y tiene el kernel de Linux basado en nuestro sistema operativo llamado Photon. Entonces, el native pod de aplicación corren los contenedores sobre nuestro motor de contenedor, que es CRX, y nuestro kernel llamado Photon OS. Y los pods de servicio, como en el ejemplo que vemos, que es el Image Fetcher System, de igual manera corre sobre CRX y no sobre el kernel de Linux de Photon OS, pero ahí tiene un runtime específico que se llama Containerd, que es el que incluye las librerías para hacer todo el manejo de las imágenes a los contenedores. Ya que entendimos cómo funcionan los componentes para poder crear nuestro Supervisor Cluster y los diferentes tipos de pod nativo que existen dentro de vSphere 7 with Kubernetes, ya empezamos a hacer los despliegues y de igual manera como hacemos esos despliegues de los pods nativos, podemos hacer despliegues de máquinas virtuales. Entonces, tenemos pods y máquinas virtuales viviendo en esos SXI. El administrador de infraestructura hace toda la administración de eso a través del vCenter y el desarrollador consume esos servicios a través de la Master VM, que es el que expone la API de Kubernetes. Ahora, a todo esto se le llama el Supervisor Cluster. Toda esa suma de esas características. Ahora, si hacemos un zoom in con todas las características que acabamos de repasar, sumarizando, tenemos el vCenter, todas las características que lleva ese vCenter para el Supervisor Cluster, tenemos el NSX Manager y los controllers, que recuerden, nada más, no podemos utilizar vSphere 7 with Kubernetes sin NSX. Tenemos los servicios de NSX que se ven con los cuadrados rosas, como los balanceadores de carga y los Edge VMs.
Y tenemos nuestros pods nativos, máquinas virtuales y nuestros control plane VMs desplegados sobre los SX. Y los SX tienen instaladas las librerías VIPs, que son es el Spherelet. Y recuerden que el Spherelet nos ayuda al tema del control del nodo y el control y el inicio de los pods y hace que los SX sean vistos como work nodes en Kubernetes. Ahora, veamos un ejemplo de cómo es que interactúan y cómo se hace el despliegue de un pod. Me tienen ahí muy contento con toda la intención de hacer el despliegue de un pod nativo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo primero que yo, Luis, tiene que hacer para poder hacer ese despliegue? Pues tengo que crear mi manifiesto de Kubernetes o mi pod spec, como se le podría llamar. En este caso, yo ya creé mi manifiesto y lo voy a desplegar a través de ese balanceador de carga que vemos en la imagen. Entonces, aplico ese pod spec a través del kube control, apply, y ese pod spec le llega al API master. El API master, ya que tiene ese pod spec y revisa que tienen que crear un pod nuevo, primero se comunica con el Kubernetes Scheduler para que le asigne un nodo y que haga ese despliegue. El Kubernetes Scheduler se comunica con el Scheduler Extension, que a su vez se comunica con el DRS, para que DRS elija el nodo final donde se va a desplegar ese pod nativo. En este caso, nos asignó el nodo SXI1, ya que la API Master tiene el SXI1 y tiene el pod spec, lo que le falta es el ID de la máquina virtual del pod nativo y donde va a desplegar los contenedores. Entonces, lo que le pide al Kubernetes Lifecycle Manager es el ID de la máquina virtual. Entonces, Kubernetes Lifecycle Manager se comunica con el DRS y el DRS se comunica con el host D para que se cree la máquina virtual. Cuando se crea la máquina virtual, el Lifecycle Manager de Kubernetes le regresa a la API Master el ID de la máquina virtual. Ya que tenemos esa información, el API Master se la comparte a Spherelet y Spherelet ya puede empezar a configurar el pod, que es lo que realiza Spherelet. Primero se comunica con el NSX Host Agent para que se le asigne una IP y configure las VNICs de ese pod nativo. Ya que se configuró el tema de red del pod nativo, se comunica con el Image Service para que se le asigne la imagen y Spherelet platica con el host D para que el host D cree un BMDK en el pod nativo y ahí se almacenen las imágenes que regresó el Image Service. Ya que tenemos todos esos temas, Spherelet puede terminar de hacer la configuración, empieza a levantar los contenedores dentro de ese pod nativo. Ahora, todo lo vimos excelente, vamos a revisarlo ya en un ambiente vivo y para que veamos cómo es que funciona. Ya estamos en nuestro cliente de vSphere y vamos a ver cómo es que se pueden identificar los pods nativos y cómo es que trabajamos con los namespaces. Ahorita lo estamos viendo desde el lado de un administrador de infraestructura, ¿vale? Entonces, si entramos a nuestros hosts and clusters, lo vamos a ver como una administración sencilla, como siempre y diario lo veo, como máquinas virtuales, voy a ver mis clusters, voy a ver mis SXI, pero voy a tener aquí un apartado como un resource pool que se llama namespaces y voy a tener yo mis namespaces de Kubernetes nativamente sobre vSphere. ¿Qué es un namespace? Pongamos un ejemplo en el cual yo como un administrador y se puede decir como un vendedor de cajas, tenemos una solicitud de que necesita un usuario una caja para almacenar 5 cajas pequeñas. Entonces, yo en vez
yo lo que hago es que le doy una caja que soporte específicamente esas 5 cajitas pequeñas. Yo lo estoy limitando a que pueda meter 5, puede meter 4, puede meter una, pero no se va a poder pasar de esa cajita. Y yo puedo hacer cajitas dependiendo de n cantidad de usuarios o n cantidad de proyectos. Ahora, viéndolo de algo más realista y del lado de vSphere, un namespace, yo le voy a dar cierto espacio y ciertos límites de capacidad a un usuario o a un proyecto y yo lo voy a poder administrar de una mejor manera. Para que nos quede un poco más claro, vamos a crear un namespace. Pongamos un ejemplo en el que el área de desarrollo quiere hacer el despliegue de un guestbook basado en Kubernetes. Entonces, yo como administrador de infraestructura le voy a dar un namespace a ese usuario o a ese proyecto. Entonces, primero vamos a crear el namespace para que el usuario pueda empezar a trabajar. Entonces, yo me voy a Workload Management y ahí yo puedo crear un nuevo namespace. Yo selecciono el clúster, que es el Supervisor Cluster, en el cual va a vivir ese namespace, y yo le doy un nombre que sea compliant con mi DNS, ¿no? Por ejemplo, yo le voy a dar pirretal. Gana 0, 0. No da los requirements. Va a dar pirretal, guión 01. Le voy a dar crear y ahí ya se creó mi namespace en el Supervisor Cluster. Entonces yo puedo ver el estatus de mi namespace que está corriendo y está activo, en donde está localizado, en qué vCenter, en qué Supervisor Cluster, ¿vale? Ahora yo le tengo que dar permiso al usuario de que pueda acceder a ese namespace para que él haga los despliegues que él requiera. Entonces yo le voy a añadir el permiso, voy a agarrar el dominio de vSphere local y le voy a dar acceso al administrator. Y le voy a dar permisos de que pueda editar. Al darle yo OK, ya ese usuario se puede conectar a ese namespace para hacer los despliegues. Ahora, si el usuario requiere o su aplicación requiere volúmenes persistentes, yo le tengo que dar almacenamiento a ese usuario para que los pueda crear. Entonces, yo voy a añadir almacenamiento, pero este almacenamiento está basado en storage policies. Aquí yo tengo un storage policy que se llama High Performance Policy, en el cual yo veo la capacidad del data store, cuánto espacio libre tiene y qué tipo es. Entonces, yo sobre este storage policy le voy a dar acceso a este namespace. Entonces, yo le voy a dar OK y se le va a asignar ese storage policy a este namespace. Listo. Ahora, viene lo interesante. Yo le voy a dar los límites, voy a limitar ese namespace en cuanto a cómputo. Entonces, yo voy a editar los límites. En este caso, a este namespace, le voy a dar que solo tenga 5 GHz. Le voy a dar que tenga, no sé, 5 GB de memoria RAM y 5 GB de almacenamiento. Le voy a dar OK y yo ya limité ese namespace a utilizar hasta esos límites. No va a poder pasar ese usuario de esos límites. Entonces, los namespaces en vSphere, un namespace es casi lo mismo que un resource pool, o se puede equiparar. Un namespace a nivel de vSphere es un resource pool. Entonces, yo ya limité ese namespace como lo hago en un resource pool. Ahora, este namespace ya está listo para trabajar. Yo ya le notifico al usuario y el usuario ya puede empezar a trabajar. Entonces, yo como usuario, como desarrollador, ya voy a hacer el despliegue de mi aplicación. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Como vimos en el ejemplo, tengo que yo hacer un login al Supervisor Cluster. En este caso, yo ya tengo preescrito el comando, pero voy a mandar un kubectl vSphere login, mi usuario, mi usuario y la IP del master VM. Entonces, yo cuando le doy Enter, me va a pedir mi contraseña, la cual voy a colocar.
y me va a dar la bienvenida. En la pantalla de bienvenida voy a ver que tengo los contextos para trabajar, tengo el demo app 01 y tengo el Virretana 01, que es el namespace que creamos hace un momento. Actualmente, cuando yo hago ese login, estoy en el namespace por default. ¿Qué quiere decir? En el namespace por default yo no puedo hacer ningún despliegue ni ninguna configuración. Entonces, tengo que cambiarme al contexto que quiero utilizar. En este caso es Virretana 01. ¿Cómo lo hacemos? Yo nada más mando un cube control config use context y pongo el nombre del contexto. Me equivoqué. Virretana. Listo. Listo. Entonces, ya estamos en el contexto Virretana 01. Ya en este contexto, yo ya puedo mandar un cube control, get nodes, y voy a ver los nodos que están dados de alta en este contexto. Voy a ver mi supervisor cluster, que tengo mis 3 masters que están ready, y mis worker nodes. Ahora, si yo me voy rapidísimo a verlo en vSphere Client, yo voy a ver mi namespace creado que se llama Virretana, que aún no tengo mis supervisor control plane, que aún no hago ningún despliegue. ¿Vale? Entonces, de igual manera, ahorita este namespace no tiene nada. Ejemplo, si yo mando un cube control get services, no tengo nada. No tengo nada desplegado. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a desplegar nuestro guestbook o nuestro servicio. Entonces, tenemos que localizar el archivo. Entonces, vamos a irnos a la carpeta donde está nuestro guestbook, nuestro archivo de configuración, y vamos a revisarlo rapidísimo. En el cual vamos a ver que es un punto YAML como cualquier otro Kubernetes, solo que tiene ciertas peculiaridades, como por ejemplo, donde jala la imagen, que es a través de Harbor, que es nuestro Content Library en vSphere, cómo está el servicio, los volúmenes, vamos a tener se va a crear un volumen persistente llamado Redis Master Claim, las configuraciones, ¿vale? Los puertos que va a utilizar, etc. Entonces, ya vamos a hacer el despliegue del archivo, entonces mandamos un cube control, apply, menos f, define name y guestbook. Al darle enter, empieza a crear y ya lo creó. Si vemos atrás, vimos cómo en vSphere se empezaron a crear estos objetos que son nuestros pods nativos. Si ven, aquí tenemos que se creó este pod llamado frontend, este Redis Master y este Redis Slave. Y eso es como yo lo veo como un administrador de infraestructura, y si ven lo estamos viendo como máquinas virtuales, pero yo como un admin, como un desarrollador, si yo mando un cube control get pods, voy a ver los pods que están corriendo actualmente y si ya están listos. Uno está en pending, que es el master, y ya está corriendo el frontend y está corriendo el esclavo. ¿Vale? Entonces, si yo de igual manera le doy un cube control get services, voy a ver los servicios que están. Y como vemos, el servicio de frontend tiene una IP externa que es 192.168.124.4. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a probar este servicio. Entonces, lo que hacemos, vamos a copiarlo y vamos a ver si funciona. Entonces, al entrar, vemos que ya está arriba mi servicio basado en Kubernetes.
de Guestbook. Hasta aquí sería todo. Muchas gracias por ver el video. Si tienen alguna duda, lo pueden escribir sin ningún problema. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.